gracias, Dani, Gustavo. Yo los invito a que nos sentemos. A todos ustedes, muchísimas gracias, Caro, por esa invitación, por esa presentación tan bonita. Y de verdad yo creo que estamos todos de acuerdo en que también admiramos el trabajo que hace Carolina y de todas las personas, muchas que están aquí, por tantas comunidades que son también replicadoras de ese trabajo maravilloso. Nosotros tuvimos una reunión previa para en aras de optimizar este espacio que tenemos, que siempre cuando hay cosas tan buenas que compartir el tiempo juega tan en contra, y dijimos que siempre cuando se impacta de alguna manera tan significativa la vida de una persona, 2, 3, ya eso es decir muchísimo, y sé que todos estamos de acuerdo. Así que a mí me da muchísimo gusto poder hacer parte de este espacio de construcción, de aprendizaje, y con personas que también admiro tanto y que sí son perfiles que, por supuesto, permíteme diferir, tienen muchísimo que enseñarnos. Gustavo Paternina, que es tatuador, es todo un artista, es también líder social, y Daniela Montoya, que es comunicadora digital y creadora de experiencias justamente alrededor del mundo. Este panel que nos invita a hablar de propósito nos pone de acuerdo además en otra cosa, y es que si la vida, el éxito, la felicidad estuviera hecha de una receta infalible, este espacio no tendría ningún sentido, pero aquí estamos, precisamente porque la experiencia de vivir y de vivir con propósito es tan singular que nos permite aprender y darnos cuenta de que comparar nuestro aprendizaje, nuestro camino y proceso con el de cualquier otra persona es probablemente inútil. Entonces, antes de que ustedes nos cuenten cómo se convirtieron en los líderes que hoy admiramos, sí quisiera hablar de cómo conectaron y cómo determinaron que el que hoy ustedes viven es su propósito y cuál es exactamente, porque ya decía que Gustavo tatúa y Daniela viaja, pero estoy completamente segura de que viajar y tatuar per se no es el propósito. Así quiero empezar por favor primero con las mujeres. Dani, buenos días y bienvenida. Buenos días. Pues sí, yo creo que uno cree que lo que hace es el propósito, y siento que nunca esa va a ser el verdadero propósito. Se encuentra haciendo, más no es. Por ejemplo, en mi caso siento que puedo decir que mi propósito es crear comunidad y hacer familia a donde quiera que vayamos. Entonces lo descubrí porque no conectaba con nada de lo que yo hacía cuando salí del colegio. Yo quería renunciar a todas las universidades cada 2 meses, pues yo lloraba pensando como yo no voy a servir para nada en la vida. Y un día como que hablando con mi familia me preguntan como, Dani, ¿qué querés? Y pues claro, yo no tenía ningún hobby, no me gustaba nada, no quería, yo decía, no, pues yo quiero viajar. Y pues mi papá me dice, muerto de la risa, como, pues mija, pero a nadie le pagan por viajar. Entonces pues sí es frustrante. Entonces como que realmente viendo como que lo único que me gustaba hacer era compartir con mis amigas, mis amigos, todo el tiempo yo era como creando experiencias en la casa. Y pues un día salí, empecé a viajar, me acuerdo que estaba en la universidad y yo dije, no, pero si mi sueño es viajar, yo aquí estudiando esto, qué pereza, literal. Bueno, soy de profesión, ahora tengo 2 carreras encima. Raramente termino. Resultó que lo de estudiar sí. Era buena idea. Sí, creo que si yo le puedo dar un consejo a una persona en la vida es que estudie algo. No siempre vamos a ser administradores o arquitectos, pero sí siento que nos da demasiado, nos abre el mundo. Entonces yo empecé a estudiar diseño de espacios comerciales, o sea, nunca lo he puesto en práctica, pero me abrió a la creatividad, porque el diseño te abre a la creatividad, y después, no sé, me empezó a enamorar el mundo del marketing. Y yo dije, ¿será que estudio la segunda carrera? Pero yo bien vaga, que soy para estudiar la segunda carrera. Yo que salgo de viaje cada 3 meses, y me pude estudiar online la segunda carrera. Y pues siento que me vine a graduar este año de mi segunda carrera. En julio me gradué, pero en todo ese recorrido
pues siempre fue buscando la verdadera pasión, que era como, uy, a mí me gusta viajar, entonces vamos de viaje. Entonces yo me acuerdo que en la universidad yo vendía pastelitos y ahí dije, ay, me conecto con mi lado emprendedor, y me fui de viaje y ahí dije, yo no sé, pues pero mi plan B. Mi plan A es viajar por el mundo, mi plan B es ver cómo hago para pagarme todo esto. Entonces creo que empecé a ser creadora de contenido, porque pues en ese momento yo veía que la gente creaba contenido y ganaba plata con eso. Entonces dije, pues si la gente puede, pues yo también puedo. Entonces ahí me di cuenta que me encantaba crear como viajes, como que yo decía, yo quiero armar todas las rutas de todos mis amigos. Y así empezó, ahí empecé como a darme cuenta que yo creaba la comunidad con cualquier cosa que me gustara hacer. Hoy puede ser viajes, mañana retiros de surf, hoy pasado mañana, no sé, crear talleres de emprendimiento, lo que sea, pero siempre haciendo como somos una comunidad. Es una palabra clave que ya ahorita vamos a recogerla también alrededor de otro tema. Gustavo, el propósito, ¿en qué momento tú conectas con él y determinas que es el camino sobre el que quieres ejecutar? Bueno. Hola. Bueno, primero que todo, buenos días. Muchas gracias por asistir, por estar acá acompañándonos en este espacio de aprender, inspirar, colaborar y transformar. Bueno, mi nombre es Gustavo Paternina. Soy artista de la ciudad de Barranquilla. Me gusta mucho remarcar que soy barranquillero, porque no soy lo que corresponde normalmente al prototipo de lo que es ser barranquillero. En un principio, en el momento tengo ya 14 años dedicado al mundo del tatuaje. Si bien el tatuaje es el arte, es lo que me mueve, es lo que me inspira, y es el que me permite, yo lo llamo mi mayor financiador, es el que me permite financiar todos los proyectos sociales a los que yo me dedico. Yo encuentro en el mundo del tatuaje la posibilidad de vivir del arte y de expresarme y de vivir una vida en un estilo de vida como yo consideraba que quería vivir mi vida. Al igual que Dani, me pasó que cuando estaba pensando en salir del colegio, si yo les pregunto, o menos que ya me sigan, si yo les pregunto cuál creen que fue la primera carrera que yo estudié al salir del colegio, abogado, ¿tú qué dices? Diseño, arquitectura. Bueno, la primera carrera que yo estudié al salir del colegio fue estudiar para ser sacerdote. Estudié en Bogotá para ser sacerdote jesuita. Sí, no, la gente no espera que sea esa la primera carrera que yo quise estudiar. ¿Sí? No aprende equivocándose. Nos acabamos de equivocar todos. No, claro. Aquí Carlos sabía, pero porque Carlos es mi mejor amiga, entonces no vale, eso es trampa. Bueno, entonces tú dices, ¿cómo Gustavo Paternina pasa de salir del colegio a estudiar para ser sacerdote a verse de esa manera y a dedicarse al mundo del tatuaje? Mi intención al salir del colegio y estudiar para ser sacerdote no era ser religioso, ¿sí? Bueno, tenía 17 años, no sabía cómo era el mundo, no sabía qué era. Yo quería ayudar, pero no sabía cómo podía ayudar. Dentro de mis capacidades mentales en aquel momento, de lo que yo creía y mi convicción y hacia donde me alineó el colegio, comencé a participar en actividades y retiros espirituales. Incluso cuando estando en el colegio asistí al primer encuentro de alumnos con aspiraciones a ser sacerdote. Entonces eso me fue encaminando. Y mi trabajo, mis ganas eran de ayudar. Yo no sabía cómo, pero yo quería ayudar. Entonces yo dije, los sacerdotes ayudan gente, yo quiero ser sacerdote. Fue lo que pensé. Me fui para el seminario. En trabajo social, en apostolado era 10 de 10. Tú me decías, yo le digo a todo el mundo, a mí llámame, así sea para mover un catre y yo voy. Hay que mover allá tal cosa, yo voy. Porque esa es mi motivación, ayudar a hacer cosas. Mi motivación es mantenerme haciendo cosas. Dentro de todo este proceso había mucha religiosidad y me pasaba algo que me tocaba estudiar mucho, los jesuitas estudian demasiado. Entonces eso me desmotivó un poco, terminé retirándome
Y la verdadera razón por la que yo terminé retirándome era porque me tocaba estudiar demasiado. Yo quería ayudar a la gente, yo no quería estudiar tanto. Termino retirándome del seminario, regreso a Barranquilla, entro a la universidad, comienzo a estudiar una carrera y me pasa lo mismo. No me encuentro pleno, no me siento satisfecho en lo que estoy estudiando, porque no me siento plenamente identificado. No encontraba en los valores de estudiar una carrera, no encontraba los valores que yo buscaba para mi vida. Adoro el estudio, soy autodidacta, estudio demasiado, todo el tiempo estoy leyendo, todo el tiempo estoy escribiendo, pero entiendo que cada uno es llamado, cada uno siente un llamado a lo que se siente llamado, punto. Una de las personas que yo más admiro en el mundo, estudia demasiado, es abogado penalista, es mi padre, y él estudia demasiado, entonces yo entiendo que la educación realmente, y la educación tradicional, porque entonces lo que estoy hablando es que yo estudio mucho, pero en una educación no tradicional, y entiendo el valor de la educación tradicional y la apoyo mucho porque entiendo el valor que hay detrás de toda esa formación, pero no era lo que me hacía a mí sentir vivo. E incluso, toda la vida he trabajado desde muy pequeño, tuve la oportunidad de que me daban el espacio para hacerlo, pero estar en un aula, estar en estos lugares me hacía sentir que no estaba viviendo. Cuando me retiro también de la universidad, ahí viene la otra historia de mi vida. Termino en el ejército. Termino prestando el servicio militar 2 años como soldado regular, regalado completamente. Me fue muy bien. Vivir al límite era lo tuyo. Sí, son contrastes muy fuertes y aquí viene lo exactamente, pero aquí viene lo chévere del asunto. Gran parte de mi trabajo mientras presté el servicio fue trabajar con comunidades porque estuve en las áreas del Magdalena Medio. Entonces no estaba tanto ejerciendo labores militares y de control, sino de comunicarnos con la comunidad, de hablar con la comunidad. Y por alguna razón a mí era el que siempre me llamaban de la fila para que fuera a hablar con la gente. Entonces era como un mediador entre la comunidad y las bases, fue algo divertido. Terminando de prestar el servicio militar, cae en mis manos mi primera máquina de tatuar, una máquina de tatuar casera. Y yo comencé a tatuar. Ahí sentí una conexión bonita que no había sentido nunca antes en mi vida, pues yo soy artista desde muy pequeño, la única materia a la que yo asistía completamente feliz era la clase de artes y la ganaba muy bien. Y encuentro, por azares del destino, bueno, por causalidades, por el destino de Dios le llamo yo, encuentro que tatuando, primero me puedo ganar la vida, que es muy importante, me puedo ganar el sustento mío y encuentro felicidad. Por primera vez en ese recorrido de carreras y de lugares por los que había pasado, me sentía completamente pleno, lleno, satisfecho de lo que estaba haciendo. ¿Sí? Si tú me sientas 12 horas a hacer un tatuaje, son las 12 mejores horas de mi vida. Sí, y lo puedo hacer sin cansarme, sin agotarme. Me pones a hacer otras cosas durante 2 horas ya ahí me puedo estar pensando que estoy un poco aburrido. Entonces encuentro en el arte, y no en cualquier arte, porque yo también pinto y no conecto mucho con la pintura. Y me quedan muy buenos los cuadros que hago, pero los veo y no siento esa conexión que me genera hablar con una persona cuando estoy creando mi arte. Y esto es muy importante. Justamente ayer subí un video de redes sociales que me preguntaban cuál era mi inspiración al tatuar. Y mi inspiración es conectar con las personas con las que estoy tatuando. Con las que estoy tatuando, a la persona a la que estoy tatuando, con las que estoy tratando. Entonces, más allá de simplemente, lo llamo simplemente, pues es mi manera de verlo, no porque sea simple. Más allá de crear arte, siento ese llamado en la conexión, en el trato que siento con las personas, en el hablar, en el tú a tú, en la confianza que las personas colocan en mí. ¿Sí? Gracias, y ahí viene la otra parte, lo que decía de la fundación, este arte en el que me ha ido muy bien, y siento que me ha ido muy bien es porque lo hago con mucho amor, con mucha pasión. Sí, cada pieza, cada cosa que yo hago siendo tatuador, realmente la doy el todo por el todo. Porque aparte de, bueno, es la piel de las personas que están confiando en mí, no es cualquier cosa la que estoy, cualquier material, no es un lienzo que se dañe, lo cambio, lo pinto, ¿no? O sea, tengo una sola oportunidad de hacer las cosas muy bien, no tengo 2 oportunidades de hacerlo. Y eso me ha ayudado también a conectar con mi otra parte que fue con la que
saliendo del colegio intenté hacer, que era la de ayudar a la comunidad, trabajar en mi apostolado y trabajar en mi servicio social, acompañar a los niños, acompañar a chicos que les gusta el arte, acompañar a niños que nunca han pintado y quieren tocar un pincel por primera vez. Entonces comienzo a sentir también que el arte que me apasiona, que me llena, que me hace feliz, me conecta con ese primer gran propósito que tuve cuando salí del colegio, que era conectar y ayudar a los demás. Qué bonito eso, y que encontremos, yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, en perfiles tan distintos, tantos puntos en común, porque ahorita hablaba Dani de comunidad y Gustavo mencionó una palabra que me gusta mucho, que es conexión. Entonces eso nos permite coincidir también en que el propósito, si nos fijamos, sale de uno, pero no se trata de uno, sino de muchos. En realidad es la forma en la que algo que se nos ocurre, a lo mejor en soledad, de una idea muy personal, muy íntima, se convierte en algo que puede impactar a 1, 2, 3 personas, que reitero, ya eso es decir mucho. Gustavo empezó dando algunas luces de cuáles serían como esas situaciones que le permitieron darse cuenta de eso, y quiero empezar contigo, Dani, de cuáles fueron esas experiencias entonces que les permitieron darse cuenta de que ya no se estaba tratando solo de ustedes, de una satisfacción personal, es que yo quiero viajar por el mundo, es que yo quiero crear una experiencia, yo quiero conectar con gente, sino de verdad estoy impactando la vida de alguien. Esas personas alrededor del mundo y esas personas que llegan a ti a lo mejor para tener algún cambio físico, que ya vamos a hablar de que realmente se trata de algo mucho más profundo, estaban siendo impactadas por un propósito que ya ustedes estaban desarrollando. Dani. Bueno, yo creo que en el caso, si hablamos de Daniela por el Mundo o lo que es el emprendimiento, siento que empecé a impactar en el momento que yo me atreví a ir por mis sueños. Entonces, simplemente como de verdad vuelves un hobby tu estilo de vida, con lo que ganas dinero, y además de eso lo puedes compartir en redes sociales, que estás obviamente todo el tiempo como expuesto a críticas. Entonces creo que ahí fue el momento donde yo siento que toqué la primera persona, porque si ya de entrada mi papá me está diciendo nadie te va a pagar por viajar, y yo digo pues bueno, yo empiezo con mis ahorros y veo qué hago. Yo nunca en mi vida le he dicho a alguien, hey, renuncie para viajar, que eso después encuentra el camino. Me parece muy irresponsable decir eso, pero creo que sí siempre le he dicho a las personas como uno sí tiene que arriesgarse por hacer por lo menos una cosa que lo haga feliz. No es renunciar por viajar, no es renunciar para emprender, pero sí es, si algo te hace feliz. En el caso de Tavo, de pronto Tavo fuera, no se dedicara 100% al mundo del tatuaje, pero si lo hace feliz hacer tatuajes y al principio no le da para ganarse la vida, él tiene que hacer todos los días por lo menos una sola cosa por lo que vaya por ese sueño. Entonces siento que uno va impactando la vida de las personas como el que te va llegando, entonces para mí las redes sociales fueron como la comunicación para decir, hey, no es que tengas que vivir viajando, nunca le vaya a decir a alguien como es que lo tuyo es viajar transforma. Pues viajar no transforma, ¿verdad? Uno puede ir a tomar una foto con la Torre Eiffel y la Torre Eiffel no me va a transformar. O sea, en verdad lo que hace es los riesgos, todo lo que hay de incomodidad para ir a hacer eso que tanto te sueñas. En el caso, por ejemplo, de mi emprendimiento, de mi empresa, que es Surfea por el Mundo, que creamos retiros, para mí, por ejemplo, si un niño va y yo le enseño a ese niño que, no sé, que las conchas no se deben coger y llevar para la casa para hacer una decoración, y yo le explico el por qué, ese niño jamás se le va a olvidar que las conchas del mar no se cogen. Entonces, pues ya me ha tocado que las primeras experiencias que hicimos todas han sido en el mar, en Bahía Solán, en Uquique, son como mi segundo hogar, y ver cómo los niños, ni siquiera los niños, también las personas liberan su primera tortuga, y yo les enseño que estamos, que las tortugas están en peligro de extinción, y pues les explico como todo eso. Yo sé que jamás en la vida se les va a olvidar que una tortuga está en peligro de extinción y que hace parte de nosotros que deje de estar en extinción.
Entonces siento que unas veces es emprendimiento, otras veces es simplemente la energía de la persona y otras veces ya como temas más profundos como, no sé, el piano y todo lo que hay detrás. Entonces creo que así vamos a ir. Gustavo, tú ya nos hablabas de los niños, de comunidades. ¿En qué momento tú despiertas un día y dices, lo estoy logrando, estoy impactando y esto ya salió de mí y ahora se trata de muchos más? Bueno, ¿en qué momento? Todos los días. Ese es un trabajo que toca pensarlo como no una actividad que pueda tener un fin, porque realmente es una actividad de hacerlo todos los días. Cuando siento yo que ese llamado, cuando siento el llamado al servicio, sí, cuando siento el llamado al servicio, y no cuando comienzo a estudiar para ser sacerdote, sino cuando comienzo a hacer trabajo social dentro del colegio. Dentro del colegio tocaba hacer actividades de alfabetización, y esa de alfabetización, y había unas actividades que se realizaban con las comunidades, entonces llegabas, ayudabas a las comunidades. Mi llamado siempre ha sido el servicio. Sí. Lo que les decía ahorita, el ejemplo de si tú me llamas a decirme que tengo que ir a mover un cátero, yo voy. Porque me siento llamado a ayudar, llamado a conectar. Cuando siento que está teniendo un buen resultado, que hay un impacto detrás de todo esto, realmente siento que, por mi parte, siento que no es tan medible, que es un trabajo que haces desinteresadamente, que es un trabajo que hago sabiendo que estoy haciendo algo que está bien, un trabajo que hago sabiendo que es algo que debo hacer porque es lo correcto. Sí, o sea, es lo correcto, es lo que yo siento que necesito hacer, más allá de llenarme, de sentirme yo plenamente en ello. Y esto suena poético, suena, o como quieran decirlo, pero realmente es cuando tú te sientes llamado a hacer algo, no lo haces esperando un resultado. ¿Sí? Y yo creo que ese es el éxito principal de mi vida, y es que la mayor parte de las cosas que hago en lo social, no estoy esperando un resultado ni siquiera de si llegó un chico. O sea, mi trabajo es llegar a la comunidad, es llegarle a los jóvenes, llegarle a los jóvenes artistas. Hay muchos artistas que en este momento en la ciudad de Barranquilla dicen que son tatuadores gracias a que hace muchos años vieron el trabajo que yo estaba haciendo y que ahora son el sustento de su familia, hacen parte de una economía fuerte. Entonces, para mí, el sentido de todo esto es saber que tengo que hacer las cosas bien y saber qué es lo correcto. Yo creo que es además una forma de medirlo también, ¿no? Las personas que llegan a ti a decirte que de alguna forma inspiras, bueno, podrías llevar tú también, no lo dudo, la medición en algún Excel de todas las personas que hayas tatuado en tu vida, a todas esas personas has impactado. Si alguna no ha regresado a decirte, bórrame este tatuaje. Bueno, muchos han llegado a borrarse. A mejorarlo. Y bueno, gracias a Dios cuento con una fortuna, tampoco me la voy a dar aquí el más humilde. Cuento con una buena fortuna, y es que realmente de Barranquilla creo que soy el tatuador que más personas ha tatuado en la ciudad. Eso es decir mucho también. Yo quisiera no soy el mejor, no digo, nunca he dicho que soy el mejor, y estoy lejos de serlo. Barranquilla está llena de muy buenos tatuadores, mucho mejores que yo a nivel artístico. Pero sí sé que soy el tatuador que más personas ha tatuado en la ciudad. Y nos alegra muchísimo en esta ciudad contar con una representación de alguien que pueda afrontar este oficio de una manera tan profunda. Yo quisiera, por eso que habláramos ahora, de algo que nos permita, nos ayude a todos a, yo lo llamo desmitificar el propósito. Porque yo sé que todos ustedes están aquí alrededor del aprendizaje justamente porque tienen un propósito, pero deben conocer a alguien que no sabe cuál es su propósito, o ya lo está viviendo pero no lo sabe, porque creen que el propósito se trata o se ve de una manera gigante, magnífica, que llega a cientos de miles de personas, o que es algo que se ve a simple vista para toda la vida, que es algo extraordinario sustancialmente. ¿Eso es así? Ustedes que han atravesado distintos caminos, cambios de pensamiento, de formas de vivir, etc.,
¿qué les ha permitido descubrir que el propósito es lo del día a día y lo que puedes tener ahí a la mano y no una cosa fantástica? Aquí me robo la palabra. Dani, ¿esta es la segunda vez que nosotros nos vemos físicamente? Bueno, lo más interesante y curioso, sí, porque en redes sociales nos vemos todo el tiempo. Hay algo muy curioso y muy bonito cuando a mí me hacen la invitación, me dicen que mi compañera va a ser Dani por el mundo. A mí me pareció como ¡boom! O sea, en serio, Dani y yo nos conocimos saliendo de la pandemia, quizás. Nos conocimos en el islote de Santa Cruz realizando una actividad de llevar juguetes. No vivía ni en Barranquilla. Dani no vivía en Barranquilla, Dani vino a hacer una actividad que realizamos a nivel nacional. Muchos generadores de contenido, vinieron generadores de contenido de todo el país para esta actividad a Cartagena. Sonrisas Viajeras se llamaba el proyecto y fue llevar juguetes y útiles escolares al islote de Santa Cruz. Entonces, cuando a mí me dicen que voy a realizar esta actividad con Dani, tiene todo el sentido del mundo porque lo que nos conectó hace muchos años fue el servicio, fue trabajar en pro de la comunidad, trabajar en pro de los demás, y hoy nos une de nuevo. La segunda vez que nos vemos no es para tomar un trago, no es para sentarnos a hablar, no es para ir a playa, no es para ella tatuarse conmigo, que tiene varios tatuajes y no son conmigo, y yo viajo mucho y nunca he viajado. Eso es clave. Y yo viajo mucho también y nunca he viajado con ella, entonces aquí es un dando y dando, dando y quitando. Entonces me pareció mágico que nos hayamos conocido en una actividad que sea al servicio de la comunidad, que sea al servicio de los demás, y la segunda vez que nos encontremos en tantos años sea en una actividad que sea para el servicio de los demás y para el servicio de la comunidad. Entonces sí estamos cumpliendo nuestro propósito, lo que teníamos en mente y a lo que nos dedicamos, porque a la final la vida nos va cruzando los caminos con las personas que nos tienen que ir cruzando. Dani, Gustavo decía, yo he pasado por muchas etapas de vivir al extremo, ¿no? Sacerdote, militar, etc. Pero tú iniciaste contándonos algo todavía, lo considero yo, mucho más particular, y es, yo de niña no tenía ningún hobby. Entonces eso, y me adelanto a tu respuesta, me parece que ya responde cómo no se ve un propósito. No es mi hobby de niña porque tú no lo tenías. ¿Qué más? Y además, después de conocer tantas personas, culturas, formas de pensamiento alrededor del mundo, te ha permitido desmitificar el propósito. Esto no se ve así, no se trata de esto. Yo creo que uno se nubla pensando que el propósito es lo que estudian o lo que realmente te están diciendo. No, es que mi propósito es tener una empresa, mi propósito es... No. Pero sí creo que sí viene de algo de cuando uno es niño. Cuando somos niños soñamos con muchas cosas y vamos pasando, no se va pasando el tiempo y uno se va nublando. Entonces creo que desde pequeña yo sí sabía que me encantaba rodearme de gente, me encantaba crear familia, me encantaba estar con amigos, hacer cosas. Siempre yo era como la que estaba haciendo, no sé, celebrando el cumpleaños de las amigas, como haciendo que todos estuviéramos en familia. Nunca me imaginé que pues a mis 34 años volviera a hacer lo mismo. Pero claro, yo no tenía hobbies, pero sí sabía todo lo que me gustaba. Pero yo tengo un hermano de 5 años que hace como un año me dice, yo quiero ser surfista. Y la mamá molestando le dice, pero eso no da plata. Y entonces automáticamente yo pensé, a mí me da plata ser surfista, porque muchas personas están viniendo a surfear conmigo. Entonces, como desde pequeños nos vamos nublando con las cosas que nos dice la sociedad, la familia y hasta nosotros mismos. Entonces, sí siento que viene desde pequeños. Desde pequeños yo sí sabía que a mí me encanta hacer comunidad, me encanta ayudar. Creo que me pasaba lo mismo que Tao. Yo era la primera que estaba como en las causas sociales. Yo como, yo quiero. Y también genera cosas negativas hay veces porque, pues, por ejemplo, a mí me pasaba que no sabía decir no. Entonces, pues, terminaba explotada, ayudando a todo el mundo. Pero hace parte, desde pequeña sabía que para allá iba. Solo que uno se nubla.
Ya en esta etapa se te arregló el no, tenías el no dañado, se te arregló el no, pero sigues ayudando, sigues sirviendo. Ya los no son cómodos. Sí, es bonito determinar eso también, porque justamente el de al lado está viviendo ya su propósito, y es un poco, bueno, Víctor Frankl hablaba un poco de eso, ¿no? De lo que es tener una vida como sin sentido, tan complejo que es, pero luego ya tenerlo y no saber lo que uno le está habitando, porque se hace como justamente a través de redes sociales, también hay que decirlo, han influido mucho en eso, en que tengamos esa forma de compararnos o de creer que si lo nuestro no se ve gigante, no llega a tantas personas, no es realmente mi propósito o el sentido de mi vida, y yo por lo tanto todavía estoy en la búsqueda de, que es algo sumamente desgastante, un proceso hermoso e incómodo, por lo tanto de mucho aprendizaje, pero desgastante al fin y al cabo. Y qué bueno es que ustedes nos ayuden a determinar que si el propósito empieza por impactar a una persona, por tomar un libro y compartirlo, por cambiar las formas de pensamiento, incluso a través de la inspiración que somos, y de convertirse en líderes, como ya ustedes lo son. Ahí quiero que hablemos del aprendizaje constante, y ahora sí, hay que estudiar, aunque sea a mi manera y de distintas formas, pero hablemos de esa necesidad justamente del aprendizaje y de cómo se da ese camino para convertirse en líderes, y por qué liderar. ¿Qué han identificado ustedes que en sus áreas de conocimiento y demás se requiere un líder, alguien que motive también? Yo, por ejemplo, en el caso para mí, yo veo a Tavo como un gran líder, porque primero yo siento que lo primero para ser un líder es como ser demasiado auténtico. Entonces como que veo a Tavo y digo, uy, qué reflejo, porque siento que al ser auténtico y al ser genuinamente tú ya estás siendo líder. Porque yo creo que eso sí es muy importante en el liderazgo, como que no ser otro. No ser otra persona. Claro. Esa autenticidad también ha llevado formación, me imagino. Sí, claro, ha llevado formación, ha llevado dedicación, ha llevado saber que yo tengo la razón en mi vida, sin importarme aquí esto es importante, sin importarme lo que dicen los demás, pero sin pasar por encima de los demás. Son dos cosas diferentes. Sí. Porque y esto me lo dijo mi padre hace como 2 años. A mí me salvó que yo no era rebelde. Aquí donde ustedes me ven, yo soy cero rebelde. Sí, no parezco, ¿cierto? Se ríen porque pensaban que sí, nuevamente nos equivocamos. Doy la impresión de ser una persona completamente rebelde, y no, al contrario. Y él me decía, a ti te salvó que siempre, que nunca fuiste rebelde. Yo no era conflictivo, no era ese rebelde sin causa, esa rebeldía que no sabes de dónde viene, no. Yo te decía no, pero si yo te decía no, te lo justificaba. Te lo justifica, te lo justificaba. Te lo justifico y te lo seguiré justificando. Sí. Entonces, el ser es importante, y yo lo recalco y se lo recalco mucho a las personas que se me acercan. Es importante saber quién eres, o estar definiéndote quién eres, porque hoy eres una persona, y ese tema de que y a mí me pasó, o sea, ya les conté mi historia de vida un poco, esa es la versión súper mini recortada de lo que yo he hecho en la vida, y el común denominador de las personas que me rodeaban era decir, Gustavo no sabe lo que quiere hacer con su vida. El común denominador es... Sí, ahorita que contabas tu historia me sentí plenamente identificado. Y el común denominador era pensar, Gustavo no sabe lo que quiere en su vida. Y yo sí sabía que quería en mi vida. Yo sé lo que quiero en mi vida. Lo que pasa es que cuando algo ya deja de gustarme, no lo puedo seguir haciendo. Si ya yo siento que estudiar en el seminario no es lo que me llena, no veo por qué tengo que seguir haciendo. Sí, les estoy hablando de mi vida y de lo que a mí me funcionó. Después de estar en estudiar, porque estudié administración de empresas en una universidad aquí en la ciudad, me fue bien,
no era un mal alumno, pero no me seguía llenando, ¿sí? Entonces yo decía, pero o sea, esto no es tampoco lo que a mí me hace sentir pleno, me hace sentir vivo, ¿sí? Entonces es hacer lo que sabes que tienes que hacer lo que quieres hacer, sin importarte lo que digan los demás, pero sin pasar por encima de los demás. A veces confundimos esa voluntad de querer hacer lo que yo quiero, esa voluntad de no escuchar a los demás, con la acción de pasarle por encima a los demás. Y hay algo muy importante que marcó mi vida desde que lo aprendí de niño, y es una de las cosas más importantes que yo le recalco a todo el mundo. Mis derechos terminan donde comienzan los del otro, ¿sí? Y es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque a los chicos que están comenzando en el mundo del arte o personas que se dedican a cualquier cosa, siempre les digo lo mismo, o sea, tú tienes que seguir tus convicciones sin pasar por encima de los demás, en el sentido de que no es dañar al otro, es hacer lo que tú sabes que tienes que hacer en tu vida. Todos sabemos, muy allá en el fondo de nuestro corazón, a qué estamos llamados. Yo gozo de una bendición inmensa, y es que gracias a Dios yo me dedico a mi hobby. Si yo me gano la vida haciendo lo que es mi pasatiempo. A diferencia de Dani, que ahorita que comentabas que de niña no tenía hobbies, yo tenía muchos hobbies. Al día de hoy tengo muchos pasatiempos, yo hago muchas cosas, mantengo mi mente ocupada, mantengo mi mente creativa en movimiento y mantengo mi propósito, que es el servicio a los demás. Entonces realmente no hay una fórmula secreta, no hay una fórmula exacta para encontrar esa llama en la vida. Yo lo digo, como diríamos los costeños, tirarle piedras al mango. No sé si alguno ha escuchado la expresión, pero cuando uno quiere el mango que está allá, uno tiene que tirarle varias piedras. No siempre le pegas a la primera. Entonces, porque quieres el mango y le tiras la piedra y no le pegas, entonces ya no, ese no es mi mango. No, usted sígale tirando piedras. Así pasa con la vida. Hay que hacer muchos intentos y varios intentos muchas veces para encontrar lo que realmente te está llamando. No hay una fórmula, no hay un camino exacto. Yo hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. Quería ser paracaidista, fui paracaidista, hice 100 saltos, quería ser buzo, fui buzo. Y no me dedico 100% a esas cosas, pero hacen parte de todo ese engranaje de las cosas que a mí me terminan formando y creando de esa persona. Estudio mucho, tengo ya libros escritos. Yo escribo porque es un pasatiempo para mí escribir. Entonces, para mí escribir es otro pasatiempo. Entonces, y aquí sí le doy muchas gracias a Dios. Y es que realmente todas estas cosas que hago las puedo financiar a través de mi arte principal, de mi trabajo principal, que es el tatuaje. Y el trabajo, que es mi trabajo principal, no es un trabajo, es otro de mis pasatiempos. Entonces, mi pasatiempo financia mis otros pasatiempos. Y el trabajo con las comunidades, trabajar con los niños, tampoco lo veo como trabajo. Porque realmente cuando no lo hago siento que no estoy haciendo siento que no estoy haciendo lo que me siento llamado a hacer. Entonces ese también es otro pasatiempo. Y a veces voy con gente, y hay gente que está trabajando en los mismos lugares que yo, con chicos, con jóvenes, con niños que están trabajando, y siento que les cuesta un poco más de trabajo que a mí, que me estoy sonriendo, que la estoy pasando bien, que me estoy divirtiendo, porque para mí eso sigue siendo un pasatiempo. Entonces literalmente mi vida es ejecutar mis pasatiempos. Sí, eso me permite también aclarar muchas cosas, y es que la conversación sobre el propósito y sobre el sentido, que son dos cosas distintas pero siempre muy, muy de la mano la una de la otra, no es algo pasional, idílico, poético, porque vivir los hobbies, las pasiones y demás requiere un plan. Digo, si tienes un objetivo pero ningún plan, eso es un deseo allí echado al aire, echado al palo. Además, ¿quién no es de la costa? ¿Hay alguien que sea del interior del país? 1, 2, 3. No, espérate. Espera. Expliqué la frase del Ustedes mango. no tienen una imagen mental hecha de todo lo que acabo de decir. Pero la del mango sí, no, sí. Salimos mangos. Esa Importa, no, porque, o sea, Salimos mangos. yo vi tú hablabas y hoy el palo de mango cargadísimo, o sea, estaba buenísimo. Había un solo mango. El tuyo.
Bueno, echa la tarea por ese lado. No, me preocupaba que en realidad no estuvieran viendo el mango que yo mientras hablabas. Pero entonces es eso, podemos vivir de nuestras pasiones, vivir con esa intensidad, pero hay que hacer un plan, hay que, lo hablaba incluso Dani, financiarlo, trabajar por eso. Yo siento que todo lo que dice Tavo es demasiado lindo y poético porque lo dijo, pero también hay que ver el otro lado. O sea, no todos los días de mi vida yo quiero ir a liderar grupos porque también, o sea, por más que yo lidere grupos qué rico liderar un grupo en Tanzania viendo elefantes. Claro, wow, eso suena poéticamente hermoso. No todos los días uno tiene esa misma energía porque también está la misma vida. Y lo que hay días que dices elefante ni sur. Exacto, entonces como que entender desde el liderazgo, yo creo que la parte divertida que se ve existe porque también hacemos lo no divertido. Sí, claro. Entonces lo no divertido es lo que tú dices, la planeación, la estrategia, cómo va mi vida, o sea, como que mi vida tiene que estar en completamente neutral para que yo pueda ir con una sonrisa a estar con 30 personas que están viajando con nosotros. Entonces como que cómo estoy yo emocionalmente, cómo está mi mente, mi emoción. O sea, como tiene que ser un trabajo holístico, completo, para que tú, en el momento que hagas lo que estás diciendo, que son todos los pasatiempos, porque me pasa igualito, yo esté con esa energía a tope. Entonces, hay que hacer la parte también, la no divertida, el silencio, la meditación, etcétera, etcétera, que me imagino que también la haces para poder llegar a, listo, es que estoy aquí haciendo mi hobby, mi pasatiempo, que esto de frutos. Sí, es un trabajo duro y es verdad lo que dices. Yo como tatuador, bueno, ahora me gano la vida, gracias a Dios, me va bien, soy reconocido, la gente me quiere, la gente se tatúa conmigo, me conocen en muchos lugares. Pero en una conferencia que le di a unos chicos de novenos y décimos de un colegio de Galapa, que están en ese momento de escoger hacia dónde quieren de su vida, yo les comentaba porque las personas dicen, ok, Gustavo se volvió tatuador, abrió su local de tatuaje y le comenzó a ir súper bien. Yo realmente, para mí, fue una carrera universitaria de 5 años ser tatuador, porque durante los 5 primeros años, si yo me tomaba una gaseosa, se me descuadraba lo del arriendo del local. Entonces, fue un proceso de trabajo durísimo y hay un proceso de trabajo durísimo. Yo, personalmente, sí me sentía exitoso porque estaba haciendo lo que quería hacer, pero financieramente me tocaba hacer muchas maromas, no voy a decir cosas de cosecha, me tocaba... Respeto a la audiencia, por inclusión. Por inclusión. Me tocaba hacer maromas para poder financiar siquiera fuese el arriendo de mi primer local, que era un localcito pequeño. Y es verdad lo que dice Dani. Pues yo le comento la parte bonita, pues la parte de la inspiración, que es la que venimos a comentar acá, pero hay un trabajo durísimo detrás de esto, y es un trabajo que comienza a las 5 de la mañana y acaba a las 12 de la noche. Sí. Se trabaja cuando se quiere y cuando se vive tan apasionadamente. No entras a las 8 de la mañana al trabajo, sales a mediodía a las 12, entras a las 2 y sales a las 6 de la tarde. Algo que yo estoy seguro y estoy seguro que le pasa a Dani. ¿Cuántas veces no has querido entrar a las 8 de la mañana, salir a las 12, entrar a las 2 y salir a las 6 y quedarte desocupado? Sí, esa vaina. Todos los que son emprendedores, todos los que tienen sus propios proyectos, muchas veces, y no les pasa por la cabeza una vez, dicen, qué pena. No jodas, ojalá yo trabajara para tener un horario de trabajo y poder tener más tiempo para mí. Pero yo, Gustavo Paternina, lo he intentado y me he tomado espacios en los que me quedo sin nada que hacer. Yo me dedico a hacer otra cosa y no me siento satisfecho. Dejo de sentirme pleno, porque mi llamado y mi pasión es ocuparme todo el tiempo que pueda al arte, a mi trabajo, a escribir, a los proyectos con la fundación, con los niños. Hay un trabajo muy duro que no es fácil, pero que vale la pena. Lindo eso. Ya estamos por terminar y yo empecé diciendo que si se tratara de fórmulas o de recetas mágicas, este espacio no tendría ningún sentido, pero sí podemos irnos hoy de aquí, Dani y Gustavo,
con claves importantes para ese objetivo que hoy hemos venido a cumplir, y es hablar o encontrar el propósito a quien no lo haya o quien no haya conectado con él todavía. Ya han dado ustedes luces. Gustavo hablaba de no pasar por encima de nadie, pero perseguir eso a lo que se sentían llamados. Dani también daba algunas luces. No pasar por encima de nadie, ni dejar que nadie pase por encima de ti. Entre otras cosas. Pero ¿cuál sería esa clave? Una, para irnos con dos. Tres, yo doy una ñapa. Palabra entendida en todo el país. Esa clave para encontrarlo. Señora. Pero no en toda Latinoamérica. Pero no en toda Latinoamérica. ñapa es como un poquito más de lo que se espera. Un poquito más. ñapa, repechaje. Ustedes estos días van a escuchar una palabra. El refil. Háganse los locos. Y luego Carolina les traduce. Para que en toda Latinoamérica encuentren esas dos claves para encontrar, conectar y vivir con propósito. Dani. Yo quiero decir dos que se me acabaron de venir a la mente. La primera es levantarse todos los días por algo que mis ojos alumbren. Entonces siento que en el momento que nos permitamos buscar una sola cosa por lo que yo todos los días me levante en las mañanas y diga, qué rico hacer esto, eso hace parte de encontrar el propósito. Y lo segundo, que es totalmente lo contrario, es permitirse el aburrimiento. Cuando nos permitimos habitar como el silencio y el aburrimiento es cuando entra como, cuando uno cree que está en crisis, pero no es que sea crisis, sino es como el silencio que uno tiene adentro, cuando también apaga como el de afuera, hace que uno se escuche y ahí uno se permite explorar. Porque entonces, claro, pues, hablamos de los hobbies, entonces si no tengo un hobby y creo que mi hobby es solo mi trabajo, entonces ni siquiera me estoy realmente escuchando. Entonces buscar una sola cosa por lo que yo diga, mañana me quiero levantar, hacer un desayuno. Y si no hago algo, entonces me quedo en silencio hasta que yo diga, de pronto lo que a mí me gusta es peinar. Eso yo creo que nos conecta con lo que realmente es nuestro propósito, porque volvemos a lo mismo, el propósito no es lo que nos va a dar dinero, sino satisfacción personal. Está bueno. Yo tengo una frase que estoy seguro que moldeó mi carácter cuando mi padre me la dijo muy joven. Y es: nadie va a hacer por ti lo que tú no seas capaz de hacer por ti. ¿Sí? Si tú quieres ser feliz, no le puedes echar la culpa a nadie de que no eres feliz. Si tú quieres ser feliz, vas a pelear a capa y espada por ser feliz. Se lo digo a todo el mundo, se lo digo a mi hijo, se lo digo a todas las personas que se acercan a mí cuando me dicen: hey, Tavo, tú vives una vida bacana, ¿cómo haces para vivirla? Y yo, pues yo hago por mí lo que nadie va a hacer por mí. ¿Sí? Les regalo esa frase: nadie va a hacer por ti lo que tú no seas capaz de hacer por ti. Y si estás buscando el éxito en la vida, y estás buscando tu propósito en la vida, solo hay un camino y es buscarlo. No hay más. Y es hacerlo. Ir por él. Mi ñapa, mi extra es evaluar los lunes. Yo creo que los lunes son el día perfecto para decirnos o para comprobar que en realidad estamos conectados con lo que estamos haciendo. Si el domingo ponemos así, muy chévere disfrutar con la familia y todo lo demás, pero cuando estamos de verdad caminando con nuestro propósito, el domingo hay una buena idea cuando ya ponemos la cabeza en la almohada y mañana arrancamos con esto, o mejor esto, lo otro, y el lunes se vive plenamente, que uno dice como, y te encuentras con alguien que, ay, lunes otra vez, digo, lunes otra vez. El lunes es un buen medidor de propósito. Me alegra muchísimo que ustedes hayan podido estar aquí escuchando a estos líderes que tenemos en Barranquilla, en Puerto Colombia, que viajan por el mundo y que las redes les permiten también conectar con el mundo y contarles lo que somos. Chicos, a mí me alegro muchísimo y gracias por habernos acompañado. Gracias.